Y bienvenidos al 2021. Esta es su escuela bíblica no dominical. Empezamos este 2021. Bienvenidos a los que no lo he visto, ¿verdad? Bendiciones. Que tengan un grato año de llenas bendiciones, salud, felicidad para ustedes y sus familiares. Empezamos, ven, tengo un arte nueva del año nuevo. Quería traer algo que fuera alegre, ¿verdad? Y que reflejara las expectativas de este año. Y también pueden ver a la parte izquierda del arte el tema del año, ¿verdad? Vamos a estar discutiendo el número 6, 24 y 26, que es el tema de la iglesia del año, ¿verdad? El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz, ¿verdad? Que esa es la intención, ¿verdad? O los deseos de este año. Bienvenidos a todos. Qué bueno verle. Estamos entonces en la lección número 10. Continuamos donde lo dejamos. Grace había mandado la agenda del año y la clase se titula Lugares Especiales. Lugares especiales. Y continuamos en tiempo de bíblico de COVID y nos hemos adaptado. Ya llevamos 9 meses en ¿verdad? En esta situación, más o menos, que rápido se va un año. Así que en nuestro desplazamiento, todo el mundo bien. Hay muchos de nuestros hermanos que ya empezaron a vacunarse, así que estamos estamos en el rabo ahora. Así que tenga paciencia, estamos saliendo de esto en el nombre del Señor y seguimos estudiando la palabra, que es lo importante. Esa meta no la perdemos. Y primero que todos, comenzamos con un anuncio de nuestro auspiciador. Esta clase es auspiciada hoy por el Centro Familiar Montesión, el lugar ideal para hacer retiros. La misión del Centro Familiar Montesión es proveer espacios saludables para encuentros de crecimiento espiritual dirigido al fortalecimiento de los principios y los valores del reino de Dios entre nosotros. Si te interesa conocer más, solo llama al 787-949-4489. Además, para aquellos que Dios ponga en su corazón apoyar este ministerio, pueden utilizar el código QR que pueden ver en la pantalla para hacer link a la cuenta de Montesión y dar su ofrenda de 5, 10, $20, lo que usted desee. Toda ofrenda ayuda a mantener operando el centro y mantiene viva este espacio tan necesario para nuestra comunidad. Centro Familiar Monte de Sion, el lugar ideal para hacer tu retiro. Muy bien, y entonces por acá, en la lección 10, que es la que estamos discutiendo, lugares especiales, el texto bíblico es Ezequiel 43, 13 al 21. Vamos a estar en el libro, continuamos, porque habíamos empezado en la clase pasada hablando de Ezequiel. Estamos en Ezequiel 43, del 13 al 21. Y el bosquejo de la clase es las realidades del altar, en la primera parte y la segunda parte. Vamos a estar hablando de las ordenanzas de altar. Y vamos a empezar con la introducción, por el principio, ¿verdad? Hoy vamos a estar en el vocabulario, se nos presenta la palabra expiación y propiciación, ¿verdad? Y es algo que cuando usted lee el Antiguo Testamento no puede escapar de esta conceptualización religiosa, ¿verdad? La expiación era un ritual que oficiaban los sacerdotes en el templo de Jerusalén. Este acto tenía ya sus prescripciones desde Levítico, ¿verdad? Desde Génesis, Éxodo, Levítico, en el tercer libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Según la tradición escrita por Moisés, se ofrecían los machos cabríos y eran inmolados, rociándose la sangre con los chivos en el altar, ¿verdad? Y si a usted le gusta eso, ustedes saben que yo tengo unas opiniones fuertes en cuanto a la internalización religiosa, ¿verdad? Del sacrificio. Y cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, pues la mayoría de una de las directrices que le dan a los que dan los sacrificios, y lo vamos a ver, es que solamente lo podía hacer unas personas, y vamos a ver quiénes son esas personas. Esas personas nada más, una familia, técnicamente una familia, si usted tenía el apellido correcto, podía hacerlo. Y una de las cosas era que una de las cosas que se le pedía era que no podían trabajar y cómo se iban a sobrevivir. Pues en parte era por estos sacrificios, ¿verdad? Y se establece una estructura de sacrificio
dentro de la conceptualización de lo que significa la expiación, ¿verdad? Y es parte de la discusión, ¿verdad? Yo tengo, como dicen en inglés, mixed feeling en cuanto a la clase de hoy, ¿verdad? Y vamos a ver las razones sobre el concepto de la expiación. Y la expiación no es nada más que es la internalización de un pecado, ¿verdad? Nosotros en nuestra vida tenemos la revelación a través de, ¿verdad? De la palabra de Dios, de que nosotros no estamos siendo a la altura expectada de la perfección, ¿verdad? Que Dios nos pide, de manera de que nosotros tenemos que hacer algo y tenemos que hacer un sacrificio. Si usted, vamos a poner en el tiempo y quiere lograr algo y usted quiere, por ejemplo, estudiar, pues usted si tiene que estudiar, tiene que dejar de hacer todo lo otro. Y si sus vecinos están pariciando y usted tiene un examen mañana, usted se sacrifica porque tiene que hacer algo. Pero entonces, qué chévere sería, que es parte de mi, ¿verdad? De mi discusión, um, qué chévere sería si yo tengo un examen mañana y yo obligo a un esclavo a que estudie por mí para que salga buena nota. Y entonces el sacrificio no lo hago yo, el sacrificio lo hace otra persona en mi nombre. ¿Ves? Y eso es el concepto de la expiación. La propiciación es que nosotros vamos por nuestro pecado, por nuestra culpa, por nuestro querer cambiar y nuestra intención de cambio y dándonos cuenta que no estamos a la altura expectada, pues entonces vamos a hacer que otra persona sea el chivo expiatorio, literalmente, pague el precio de nuestra sangre. Y ese es lo que vamos a estar discutiendo sobre esa base, ¿verdad? Esa es la alfombra por la cual vamos a construir hoy la discusión del tema de la clase. Y la primera parte se llama realidades del altar. Realidades del altar. Y buscamos en el Ezequiel 43, 13 al 17. Ezequiel 43, 13 al 17. ¿Verdad? Y dice así. Estas son las medidas del altar. Alrededor del altar habrá una fosa de medio metro de hondo por medio metro de ancho con un reborde de 25 centímetros alrededor de toda la orilla. La altura del altar era la siguiente. Desde la fosa en el suelo hasta el zócalo inferior tenía 1 metro de alto y medio metro de ancho y del zócalo inferior hasta el zócalo superior medía 2 metros de alto y medio de ancho. El fogón del altar medía 2 metros y desde allí seguían 4 cuernos. El fogón del altar era un cuadrado perfecto de 7 metros de largo por 7 metros de ancho. El zócalo superior también era un cuadrado de 7 metros de largo por 7 metros de ancho y alrededor de todo el altar había un reborde de 25 centímetros. La fosa alrededor del altar tenía medio metro de ancho y las gradas del altar daban al oriente. Y a menos que usted no esté cogiendo AutoCAD, ¿verdad? Que es el software de dibujar en ingeniería, pues esto es como medio árido, ¿verdad? Porque y estamos haciendo una clase de las dimensiones de eso, dimensionando algo en palabras. Pues yo no sé, pero vamos a sacar lo mejor que podamos de eso. Eh, Miren esto, vamos a darle un contexto, un poquito de contexto a la razón por la cual Ezequiel está escribiendo esto. Como yo les mencioné en la clase anterior, Ezequiel nace en Jerusalén en el tiempo de la caída de Jerusalén y de Judá. Ah, él ve el final de la grandeza de Israel, el último rey grande, y de ahí van en decadencia. Y entonces se va hacia Babilonia, ¿verdad? Era una política babilónica de que si un territorio usted daba mucho problema, pues usted lo movían de tierra y lo cambiaban de pueblo y así usted no le tenía ningún amor al sitio donde está, ¿verdad? Y entonces es más fácil de manejar. Eh, entonces, una de las cosas que ocurre es que de las personas que se llevaron están los sacerdotes, ¿sí? Los sacerdotes se los llevan. ¿Y quiénes se quedan acá? Pues los que no eran sacerdotes. Y como habíamos dicho, en la ley mosaica decía que solamente unas personas podían hacerlo, el sacrificio. No era cualquiera como ahora que dice, yo tengo un llamado del Señor a hacer pastorado.
Y entonces Dios, Jesucristo le habla en su corazón y deciden dedicarse a la obra a través de un ministerio. Eso no pasaba en el tiempo, todavía no es parte de la religión judía. No tiene que ver con llamado, tiene que ver con apellido. Si usted es de la familia Cohen, que es el apellido, ¿verdad? Como se llama, en español podrían ser los Calos, dependiendo de la traducción, pues es ascendencia de los Cohen, y en diferentes idiomas. Ese apellido, usted es de la familia sacerdotal, ¿verdad? De Aarón, Sadoc y sigue por ahí hasta ahí. Ok, se los llevan para allá y el problema que existe y se encuentra Ezequiel es que ahora todos los sacerdotes están en Babilonia con los vestidos, con todas las cosas, pero no tienen un problema y es que no hay templo en Babilonia. Porque no era tampoco, no solamente el sacerdocio era rígido por familia, sino que el templo no es cualquier templo, es un templo. El templo, como había mencionado en la clase anterior, no es un templo en cualquier sitio donde usted quiera alabar a Dios. Es el templo donde Dios se manifestó físicamente en la tierra y es una geolocalidad que está en el monte donde Abraham, el sacrificio de Isaac y Abraham. Sí que tenía un problema. Todos los sacerdotes están allá, imagínense, todos los sacerdotes vestidos en Babilonia, haciendo todas las cosas sin nada que hacer. Entonces, el problema acá era que entonces acá están todos los feligreses yendo al templo y no hay nadie que dirija. Tenemos un problema, porque no se podían a levantar, era un sacrilegio porque no eran sacerdotes. Ese es el problema que existía. Entonces, el custodio de la organización religiosa fueron desterrados, ¿verdad? Y acuérdense que estamos en una era bien antigua. Nosotros pensamos como no sabemos mucho de historia, pensamos que esto es para los reyes católicos de España, ¿no? Estamos hablando de la época del bronce, ¿verdad? Del late bronze, la era tarde del bronce. Y al estar desterrado, pues la gente se quedaron sola. La gente no sabía leer. Usted no puede decir, lean la ley de Moisés, a ver qué es lo que dice ahí. Ellos no saben leer. El leer era un privilegio solamente de las clases altas. ¿Y dónde estaban las clases altas? En el destierro. Y las que se quedaron, pues decían, bueno, cuando yo era chiquito, decíamos el Padre Nuestro, y el Padre Nuestro era como de Superman, con Batman era Superman que está en los cielos. Y empiezan a mezclar porque era lo que ellos se acordaban de lo que aquel. Y si usted es un más religioso, pues su memoria no es muy buena. Y entonces lo que ocurría entonces en Israel era una mezcla donde se estaban mezclando las tradiciones judías tradicionales por personas que no estaban autorizadas a hacerlo ni habían recibido ningún tipo de educación, mezclándose y sincretizando religiones de la región. Y esto, ¿verdad? Lo que estaba ocasionando, pues era una anarquía. Y no solamente eso, sino que esa era parte de la predicación. El ser humano es capaz de justificar cualquier cosa. La gente que se quedaba justificaba que su propia religión era mala. ¿Sí? Porque acuérdense que nosotros proyectamos nuestros prejuicios hacia Dios. Entonces, Ezequiel, lo que estamos viendo ahí, ¿verdad? Y al yo leer eso con mi mente de ingeniero, pues tenía que buscar un dibujito para que ustedes lo vean, ¿verdad? No es la gran cosa, 25 pies, acuérdense que estamos en la hora en el tiempo del bronce, no habían cemento como nosotros conocemos, no había acero, no había viga, no se habían inventado las columnas, nada de eso, las zapatas eran unas zapatas de piedra, necesariamente, ¿verdad? Eso eran unas estructuras sencillas, pero algo bien importante es que en medio de la tradición sincretista que existía en el momento en Israel, o en Judá, perdón, ah, Ezequiel tiene un tema, y es que Dios es un Dios de orden. Si se fijan, él utiliza el cuadrado como símbolo de orden, todas las partes iguales, 7 metros, el 7 es el número perfecto, ¿verdad? Juega con esta numerología que era muy conocida en la época
y habla de los conceptos de organización e intención en la estructura del sacrificio. ¿Lo ven? Eso le da a una persona, ¿verdad? Hoy en día nosotros estamos acostumbrados a ver el Empire State y todas esas estructuras grandiosas. Imagínense que lo más alto que usted está visto es un árbol. Ah, Ve esta estructura y esto es una estructura de magnificencia y de grandeza. Y esa es parte de la intención de presentar dos intenciones bien importantes. El Dios que organiza el sacrificio y el altar del sacrificio no está al garete. No es como usted se lo invente. No está basado en su imaginación. Está basado en orden. Y entonces también está basado en la grandeza, ¿verdad? De ese tiempo. Seguimos en la parte 2, las ordenanzas del altar, ¿verdad? Y es parte, ¿verdad? Que va junto. Dice, en Ezequiel 43, del 18 al 21, y vamos a leer los corriditos. Ezequiel 43, 18 al 21, seguimos en el mismo sitio, ¿verdad? Dice, luego el hombre me dijo, hijo de hombre, así dice el Señor omnipotente. El día que se construye el altar para ofrecer los holocaustos y para derramar la sangre, se deberán seguir estas normas. A los sacerdotes levitas, descendientes de Sadoc, que se acercan para servirme, les dará un terreno para que lo ofrezcan como sacrificio por el pecado. Lo afirma el Señor omnipotente. Luego tomarán un poco de la sangre y con ella rociarás las cuatro cuernos, las cuatro esquinas del zócalo superior y todo el reborde que los rodea. Así purificarás y harás expiación por él. Después tomarás el ternero del sacrificio por el pecado y este será quemado en el lugar señalado en el templo, fuera del santuario. Entonces, algo bien importante es el concepto de holocausto, ¿verdad? Nosotros, de nuevo, para nosotros es algo como medio extraño que escuchamos a veces que en Puerto Rico, ¿verdad? Algunas religiones extrañas en Puerto Rico hacen sacrificios y sacrifican la gallina en un invento de estos extraños, ¿verdad? Que todo el mundo dice, wow, esto que estamos en el tiempo de los bárbaros. Ese mismo concepto es el que estamos hablando, ¿verdad? Un sacrificio de sangre en ese sustitutivo, ¿verdad? Y como les mencioné, si se fijan aquí, del que habíamos hablado esto, yo lo había mencionado al principio, era que los sacerdotes levita, ese es el apellido, levita, de la tribu de Leví, Levi's, como los pantalones. Ese pantalón es, la gente que hizo los Levi's es de la familia del sacerdote, porque es un apellido. Todos los descendientes de levitas que sean de la casa de Sadoc, que fue uno de los hijos de Leví, que fue el que recibió la importancia de seguir el proceso de sacerdocio puro, porque los otros levitas ayudan en el templo, ¿sí? Si usted tenía, para usted trabajar, tener el guiso de trabajar en la iglesia, no podía ser voluntario como ahora, o tener un ministerio, no, así no es que se organiza eso. Hay un solo templo, en ese solo templo, si usted barre, usted tiene que ser del apellido Leví. Si usted limpia los baños, tiene que ser de Leví. Si usted va a cantar en el templo, usted es Sadoc, tiene que ser de la familia, no solamente el Leví, sino que es Sadoc. ¿Ok? Entonces, todos los Sadoc son levitas, pero no todos los levitas son Sadoc. Bien, entonces yo sé que hay modas estas cristianas que dicen, pues, que somos adoradores, igual que en el templo. Mira, eso no, en el templo no era así. En el templo lo único que cantaban eran los de apellido de Sadoc, y yo espero que cantaran bien, ¿verdad? Que tuvieran buena voz, porque eso era, si podía venir el mejor que fuera de la tribu de Judá, el que cantaba, y en el templo no entraba a cantar, porque tenía que ser de Sadoc. Y esta gente, como les dije, Dios les prohibió en el libro de Éxodo que ellos trabajaran. No pueden trabajar los sacerdotes de la familia de Sadoc. Entonces, ¿cómo sobreviven si no pueden trabajar? Pues en el sacrificio, nosotros pensamos en el sacrificio, pero imagínense en estos sacrificios que les mencioné ahora de raros de religiones de hoy en día, que cogen la gallina y la matan y la dejan ahí. Pues en el tiempo de Israel, mataban la gallina y se la comían, y la sangre era la que usaba. Y la adivinas para quién era la carne. Para los Sadoc, y de eso era que ellos comían.
Ellos vivían de las carnes de los sacrificios, porque les tocaba según la ley mosaica a ellos, ¿sí? Pero había un tipo de sacrificio que no había para nadie. Ese sacrificio era perfecto y era solo para Dios. No era como que, mira, qué bonita está esa cabra y yo me la quiero comer y hacer una sopa. No, no, no. Esos sacrificios diferentes se llamaban el todo quemado. El todo quemado. Que significa holocausto. Holo, todo, causto, quemado. Ese todo quemado entonces era un sacrificio completamente diferente a los otros. Era un sacrificio de pureza a Dios donde no se iba a usar la sangre. Y si se fijan, están utilizando ambos porque dice, para ofrecer los holocaustos, que son los todo quemados, se va a derramar, para purificarlo, se va a derramar la sangre. Y él está explicando todo este proceso tradicional. Y esto es parte, ¿verdad?, de mi problema con las clases, ¿verdad? Y esto es importante discutirlo, no sé si en una clase bíblica, porque tiene que tener una aplicación en nuestra vida, ¿verdad? Y una de las cosas que yo podría utilizar eso es al revés, en vez de para bien, para mal, o al revés, es el, el, el énfasis en el detalle. Cuando los judíos están teniendo discusiones y problemas grandes de identidad, de pueblo y todo, la clase sacerdotal se está enfocando en cuán grande debía ser la mesa de la propiciación. Y es algo que le pasa a los cristianos, yo no sé, ¿verdad? Nosotros nos desenfocamos y nos vamos en el proceso y perdemos el corazón. Y era parte de la gran crítica. Y aunque, ¿verdad? Estoy utilizando este tema, esa no era la intención de Ezequiel específicamente, ¿verdad? Sino que Ezequiel estaba tratando de hacerlo utilizando su background, porque Ezequiel es sacerdote, ¿sí? Ezequiel es un sacerdote. Si es sacerdote, ¿de qué tribu es? De Leví, ¿verdad? De Sadoc, ¿verdad? De la tribu de, ¿verdad? Siguiendo la tradición de Aarón, ¿verdad? Eh, eh, de manera de que toda este cerco de pasos, era la intención que tenía Ezequiel era de hacer que fuera y presentar a un Dios de orden. Porque le estaba escribiendo a unas personas que estaban bien al garete, a la locura, inventándose cosas, definiendo dioses a su medida, ¿verdad? Y eso nos ayuda a nosotros o nos llama de igual manera, porque nosotros estamos en una era que se llama posmodernista, ¿verdad? Si lo han escuchado, el modernismo, que la mayoría de ustedes, si está viendo esto, usted tiene más de 50 años, porque esa es la población, la demografía de la clase. Um, usted es modernista y el modernismo empezó en la Edad Media, ¿verdad? En la gran el Renacimiento. Y ahí el fin del Renacimiento de la época modernista era encontrar la verdad. La aspiración máxima del ser humano en el mundo modernista es encontrar la verdad. Tan es así de que nosotros vamos a encontrar la verdad desde el punto de vista secular, estudiando en la escuela, y usted va a la universidad, ¿verdad? Y la universidad es el sitio, la definición de la palabra es universidad, donde todos se unen, donde todos los principios se unen, porque la intención es encontrar la verdad. ¿Qué pasa? Eso murió a principios del siglo XX con Friedrich Nietzsche, que empieza a el postulado de la muerte de Dios. Y entonces ahora el espíritu de nuestra era es posmodernista. ¿Y qué dice el posmodernismo? Los jóvenes piensan posmodernistamente es que la verdad no existe. La verdad fue una ilusión de los viejos y ahora todo es verdad o nada es mentira, ¿verdad? Todo depende de cómo usted lo mira y el concepto puro de la verdad. Si usted le predica a un joven diciendo Jesucristo es la verdad, pues él se queda en blanco porque dice, y Buda, y esto, ¿qué lo hace diferente? Si todo es verdad.
No existe la verdad es una ilusión de los viejos. Entonces, eso lo que causa es que entre los cristianos jóvenes que no creen en la verdad, porque es el espíritu de la era, pues entonces diga, pues si Dios no existe, ¿verdad? Si la verdad no existe, pues entonces el culto mismo hacia la divinidad que nosotros adoramos está basado en lo que yo crea. Yo, yo con los pasajes de la Biblia que me gustan y los que no me gustan, no me gustan. Entonces vemos el resultado de. Acuérdense que el fin es el sacrificio, y aunque el énfasis que trae Ezequiel es un sacrificio de sangre, ¿verdad? En la cristiandad ese sacrificio no es de sangre, el sacrificio es que Jesucristo dijo, todo aquel que me quiera seguir, que haga, coja su cruz y sígame, el sacrificio es de acción. ¿Y qué vamos a sacrificar? ¿Qué vamos a entregarle a Cristo? Pues no lo decido yo, pues yo quiero entregar algo que no pese. No, es a la medida de Dios. Y eso es bien difícil de entender en nuestras generaciones jóvenes, porque son postmodernistas. Y ese es el contraste entonces que nos ayuda a entender Ezequiel en la clase de hoy, donde nos presenta un Dios de orden, un Dios que da instrucciones específicas, que dice las cosas como son, y que ese libro no es producto de mi imaginación, sino que es producto de la revelación, que es el punto crítico que está diciendo. ¿Verdad? Estábamos hablando de eso. Esta cristiandad, entonces, el resultado que estamos teniendo es que es una cristiandad barata, basada en un Cristo mundano. Entonces eso se llama el straw hat, que yo digo, mira, como Jesús, como, para decir, cuando usted se imagina el diablo, se imagina como hacen en las películas, lo ve vestido de un leotardo rojo con una orejita. Entonces, como usted se lo imagina así, dice, esa imaginación es ridícula. Y como esa imaginación es ridícula, eso es una demostración de que Satanás no existe. ¿Vieron el proceso lógico? Yo me lo imagino de una manera que no es, y obviamente demuestro de que eso que yo creo no es cierto. Pues seguro que no es cierto porque está basado en tu imaginación. La cristiandad barata está basada en un Cristo mundano que es el espíritu de nuestra era. Usted se levanta por la mañana y dice, yo quiero fumar. Oye, Jesucristo fumaba. Pues mira qué chévere. Jesucristo era mujeriego, Jesucristo era homosexual, Jesucristo era todo lo que esta generación quiere hacer. Eso es un choque con el Cristo que tiene opiniones, con el Cristo que a cada uno de nosotros nos pide algo, con el caminar de un proceso de santificación que nos pide un sacrificio individual, familiar, profesional, que no es el espíritu de nuestra era. ¿Verdad? Y Ezequiel presenta una cristiandad ordenada con una historia costosa. Una historia costosa. A mí me encanta, ¿verdad? Ustedes saben que a mí me gusta la historia. Una de las cosas que estoy haciendo es leyendo la historia de España. Y es bien difícil. Y miren esto, no sé si podemos decirle capilla o iglesia, es la iglesia más vieja de España. Está en Palencia y se fundó en el 661. Imagínense eso. 1400 años atrás. ¡Wow! Todavía está de pie. Ordenada. Basada en unos cimientos de Cristo en la tierra. No es basado en lo que yo me imagino. ¿Verdad? Detrás de esa, la foto no salió, pero detrás de esa está la de Portacoeli, ¿verdad? Allá por el 1600, qué sé yo. Hay una más vieja y una más vieja, y en el sentido, ¿verdad? Y lo que quiero traer con la intención esto, no es que seamos viejos, sino es que hay un hilo de orden, de intención de Dios a través de la historia que no cambia.
Y la cristiandad es una cristiandad basada en los preceptos que Dios nos presenta, no en nuestra imaginación. Y esa es parte de la reflexión, ¿verdad? De este nuevo año, empezando nuevo año, que nosotros podamos reflexionar en qué pide Dios de nosotros. Todo lo que nos ha ocurrido en este año tan difícil que pasó, ¿verdad? Que empezó con tantas vicisitudes para nosotros. ¿Qué aprendimos? ¿Qué Dios nos habló? ¿Qué cambiamos? ¿Qué maduramos? ¿Dónde nos lleva el camino ¿verdad? En la cristiandad se llamaba la gente del camino, los del camino. ¿Dónde nos lleva el camino? O nosotros estamos debajo de un palito esperando que pase todo. O estamos caminando. Y es una cristiandad, ¿verdad? Esta foto me encantó. Esta es una cristiandad que construye escaleras. Que construye, ¿verdad? Vimos que Ezequiel construyó el altar con unas escaleras. ¿Ven esa foto? ¿Saben esa foto qué? ¿La pueden reconocer? Si se fijan ahí, esa foto, mírenla aquí, es la entrada del templo sin templo. No hay templo, solamente el terreno. Es una cristiandad que lleva muchos años, ¿verdad? Y esto es un ejemplo personal de nosotros de la primera iglesia bautista de Fajardo, que construye escaleras, que construye. No había nada ahí. Con- construyeron un ranchón primero, mírenlo aquí. Y ahí se reunían esos feligreses, que la mayoría están con el Señor ya. Y después construyeron un templo. Y ese templo no tenía techo. Y esa cristiandad que construye también impacta la historia de la comunidad. Todas esas personas que ustedes ven ahí, de una manera u otra, fueron impactadas por el mensaje de Jesucristo a través de la iglesia. Y no solamente eso, lo bonito de eso es que los impactó a ellos y los impactó a los hijos, impacta a los nietos, impacta a las comunidades del mensaje de Cristo, que les dice que hay esperanza en medio de la desesperanza. Qué chévere. Y ahí traten de encontrarse si tiene suficiente resolución. Qué bonito eso. Una cristiandad que impacta la historia de su comunidad y que impactará, ¿verdad? Hasta que Cristo venga, la historia de la comunidad, de que no es al garete, ¿verdad? Como estaban los judíos cuando se fueron los sacerdotes, se desaparecieron porque se los llevaron y se quedaron como ovejas sin pastor, dice el Nuevo Testamento. No, con ovejas con pastor. Independientemente de la situación, siempre se pasa la antorcha a la próxima generación que la toma con fuerza y continúa el camino del mensaje de Cristo, adaptando el mensaje a cada generación. Cada generación es diferente. Ahí no hay un celular, ni uno. Nadie está tomándose selfie ahí porque no habían, ¿verdad? No había ni siquiera computadora, laptop de esas así, ni nada de eso. Así que para resumir, Ezequiel es un profeta de juicio, pero también es un visionario que se desea animar la esperanza del pueblo. Su planteamiento desde el gran santuario de Dios, que incluye al templo, la ciudad y el pueblo, en un esfuerzo integrador con el objetivo de comunicarle al pueblo que Dios tiene un plan y un propósito de salvación y bienestar, ¿verdad? Que tiene una intención y una dirección. Dios tiene una misión que cumplir en el mundo, ¿verdad? Si leemos el texto como la iglesia, ¿verdad? Proyectándolo a la iglesia, podremos discernir cómo insertarnos en esa misión en el día de hoy, ir por todo el mundo y predicar ese evangelio. Dios nos está esperando en el camino que Ezequiel nos ha enseñado a confiar, tener visión y determinación. No nos quitemos. Lo hemos hecho por muchas generaciones, desde el tiempo de Jesucristo, después se fundó, ¿verdad? Los diferentes Europa, después a España, después llegó a Estados Unidos, después Puerto Rico, ¿verdad? Todas esas cosas. Y lo que continúa siempre con tener esa visión y determinación. Preguntas, dudas, comentarios.
Si no hay preguntas, dudas, comentarios, ¿verdad? Cualquier cosa la postean ahí abajo, ¿verdad? Y cualquier comentario que tengan sobre la clase. Ah, así que oremos para que el Señor mantengamos en el Señor esa fidelidad a tu voluntad y los llamados que haces para creerte y servirte, aún en medio de angustia que a veces vivimos, en medio de la confusión que tenemos, como en el pueblo de Israel cuando se llevaron los sacerdotes, que nosotros podamos ver el orden y la grandeza que Dios nos da a través de su palabra. Muy bien. Así que bendiciones. Esa hasta hoy fuera la clase de hoy. Así que si a usted le gustó, dele like. Si usted cree que esto puede ayudar a un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, envíeselo, ¿verdad? Es una manera de evangelizar en esta nueva era. Así que nos vemos la semana que viene. Dios me los acompañe y me los bendiga. Amén.